también ha surgido bastante en la comunidad del podcast, es que, y creo que usted también ha hablado alguna vez, es del el bosón de Higgs, ¿no? Que es la llamada partícula de Dios que usted en otro podcast comentó que esto era más que nada para vender más libros, ¿no? Para poner un título más mediático. Y me gustaría preguntarle qué es, para no meter yo la pata si intento hacer una definición muy simplista. Bien, digamos, el bosón de Higgs sería la partícula elemental relacionada con lo que llamamos el campo de Higgs. El campo de Higgs sería algo, una realidad física que está en todo el espacio, en todo el vacío cuántico y con la cual interacciona la materia. De manera que las partículas fundamentales, algunas de las partículas elementales, adquieren una masa no nula como consecuencia de esa interacción con el campo de Higgs del vacío cuántico. Es decir, las teorías de gran unificación, las teorías que unificaban la interacción electromagnética con la interacción nuclear débil, eran muy elegantes, pero tenían un problema. Las masas de las partículas elementales que participaban en esas teorías debían ser nulas. Entonces, si uno intenta hacer matemáticamente que la masa de esas partículas no sea nula, la teoría se estropeaba y dejaba de funcionar. Te empezaba a dar una serie de infinitos, de divergencias que no se podían solucionar y la teoría dejaba de existir como teoría. Entonces Higgs y otros investigadores de su tiempo, en los años 62, 63, 64, propusieron que tal vez la masa auténtica de las partículas elementales sería cero, pero que la masa aparente de esas partículas sería diferente de cero y surgiría como una interacción especial entre las partículas y el vacío cuántico. Y eso tiene un interés conceptual. Tiene un interés conceptual porque nos dice que la partícula, que la naturaleza de fondo, la naturaleza física de fondo es una naturaleza relacional. Es decir, que es más importante la relación que el ser. Cuando se pensaba en partículas elementales, se pensaba que las partículas elementales tenían una masa propia y una carga eléctrica propia, que era independiente de todo lo que hubiera alrededor de ellas. En cambio, lo que nos dice el bosón de Higgs y el campo de Higgs, esa teoría de la masa de las partículas elementales, es que la masa de las partículas, lo que considerábamos más característico del ser de las partículas, en realidad es una relación entre las partículas y el vacío cuántico, porque después podemos hablar de a qué me refiero cuando digo vacío cuántico y sus diferencias con el vacío clásico, pero claro, son conceptos muy fascinantes, como decía, que surgen de la física cuántica. Claro, conceptos que se pueden profundizar muchísimo, quedarían para podcast independientes cada uno de ellos, Y ¿no? Pero claro, naturalmente. claro, hablando de profundidad, una frase que ha dicho usted y relacionándolo con eso precisamente era que la realidad no es profunda, sino que es relación, ¿no? Entonces yo me preguntaba por qué se le dio a este bosón de Higgs el sobrenombre, ya hemos comentado que es un poco más así para vender más, ¿no? Pero ¿por qué partícula de Dios entonces? Bien, lo podríamos ver, para el editor, como digo, fue básicamente un recurso para vender libros. Su motivación, de todas maneras, tenía una razón de fondo, y era que esa era, digamos, la última partícula que faltaba para llegar a completar la unificación de las interacciones
electromagnéticas y nucleares débiles e incluso después de estas con las interacciones nucleares fuertes. Entonces era una partícula que faltaba como la clave de cúpula, como la pieza última que faltaba de la gran cúpula de esas unificaciones de las leyes físicas, de la cual queda todavía apartada la gravitación. En ese sentido, claro, era un punto culminante de la física y parecía dar a esa visión de la física una elegancia suprema. Y por último, además, en cuanto a partícula de Dios, diré que desde el punto de vista de la teología cristiana, cuando se habla, por ejemplo, de la Trinidad, cuando se dice la idea de la Trinidad de Dios uno y trino, y se dice, es algo importante porque te está diciendo que según esa visión de Dios, Dios sería ser, pero también relación, a presentarlo como Trinidad. Trinidad sería básicamente y poner énfasis en el papel relacional de Dios. Y en ese sentido, el bosón de Higgs también te dice que la masa, algo que parece característico del ser, es el resultado de una relación. Entonces, ser y relación están íntimamente unidos, pero eso, claro, en teología cristiana ya estaban unidos desde mucho antes en este dogma, este misterio, como le quiera llamar, de la Trinidad, o en ese juego retórico, algunos le dirían, ¿eh? Pero tiene algo de profundo, algo no diré tanto como afirmación profunda, sino como cuestionamiento profundo, como intuición profunda. Y digo eso porque eso es diferente, ese tipo de monoteísmo es diferente del monoteísmo judío o del monoteísmo musulmán, en los cuales Dios básicamente es esencia y no hay esa idea de la Trinidad. Y eso puede tener también consecuencias físicas en cómo abordar la unificación de todas las fuerzas de la naturaleza, porque básicamente la idea de que todas las fuerzas de la naturaleza, las fuerzas básicas, tengan que venir de una sola fuerza, en el fondo es un trasunto de un monoteísmo, pero un monoteísmo judío básicamente, digamos, de Einstein, de la tradición de Einstein.